no había la tomografía que está como es la combi, no había, no existía. Solamente era una simple radiografía en dos dimensiones, una panorámica, ¿no? E incluso los implantólogos necesitaban saber, ¿no?, cómo están las tres dimensiones. Generalmente se introdujo para implantes, ya la tomografía, pero ya con el tiempo, hoy en día ya se maneja para endodoncia, se maneja para ortodoncia, odontopediatría, cirugía maxilofacial. Ya. Entonces, obviamente que en Estados Unidos se adopta eso, ¿no? Computer tomografía. ¿No? ¿Qué quiere decir? Tomografía computarizada de haz cónico. Eso es lo que nosotros ahora hoy en día estamos utilizando. Estos conceptos que ustedes están viendo acá, y voy a ver si les sacan foto, ¿no? Porque son conceptos que se utilizan en tomografía, ¿no? ¿Qué es el FOV? ¿Qué es el contraste? ¿Qué es el voxel? ¿Qué es el KVMA? ¿No? ¿Qué es el miliamperaje, el ruido, la resolución, el artefacto, el MI, el tamaño del campo, ¿no? Entonces son conceptos que ustedes van a ir escuchando, porque muchos de ustedes van a hacer sus prácticas y algunos dicen tomografía volumétrica, quiere decir tomografía de haz cónico. O pueden escuchar el FOB. ¿Qué tipo de FOB vos vas a utilizar para pedir una tomografía? Entonces, de acuerdo, ¿no?, ¿no?, cómo está esa personalidad, ¿no? ¿Qué es el DICOM, los protocolos, la distorsión, las herramientas, el estudio volumétrico, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a medida que ustedes vayan viendo, igual van a ver que se van a adoptar conceptos, ¿no? Esa tomografía incluso nos ayuda a individualizar lo que va a ser las piezas dentales, a identificar, ¿no?, los conductos que son bilacerados, ¿no? Generalmente tienen curvatura y nos ayudan a identificar, ¿no? Como en este caso, a simple vista, una radiografía en dos dimensiones no les da exactamente, no que esa raíz es curva, sino que es recta. Pero si tú ves en una tercera dimensión, resulta que había una dilaceración. Por eso a veces no se llega a obturar los conductos, ¿no? Y hay estudios, así como han hecho el RBG, ¿no? Igual pueden pintarlo con esas estructuras, ¿no? Identificar. Estas tomografías igual nos sirven para identificar patologías, ¿ya? Y debemos tener responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se saca un tercer molar y ustedes ven que está cerca del nervio, no se animen a hacer alguna exodoncia, porque a veces, miren, el nervio dentario atraviesa, ¿no?, la pieza dentaria, por eso a veces está de otro color, ¿ya? Entonces, imagínense si van a palanquear ahí o van a querer sacar ese tercer molar que está por la línea oblicua interna. Complicado, ¿no? Pero esa tomografía nos ayuda a identificar. Estas imágenes que ustedes están viendo acá se llaman renderizado, ¿ya? Esas imágenes se llaman renderizadas porque son imágenes que tú puedes explicarle al paciente para que te pueda entender, ¿no? Porque en las películas o en las radiografías que vos le muestras no te entiende, ¿no? Pero estas tomografías, ¿no?, tienen una ventana donde muestra la renderización, ¿ya? Y esa renderización tú puedes moverlo, ¿no? Y el instrumento el cual tú manipulas es un simple mouse, ¿no? El botón izquierdo, el botón derecho y la ruletita son elementos especiales para que puedas vos desplazar. ¿Qué es lo que están viendo? Un implante, ¿no? Que por no conocer la anatomía de la mandíbula o no conocer la estructura de la pieza, nos hemos acercado al premolar, ¿no?, al lápiz. Puedes desglosar, como les digo yo, con el mouse, con el lado izquierdo o el lado derecho, para poder
poder ver realmente a qué altura está el punto de contacto, ¿no? Con la raíz. ¿Ya? Entonces, hay casos así, ¿no? Puede haber rechazo, puede haber fracaso del implante, o como también nos podemos valer de estas imágenes, ¿no? Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué corte es este? Coronal, ¿no? Coronal o también llamado frontal. Y ahí vamos a poder diferenciar lo que va a ser las densidades, ¿no? No es como una simple radiografía en 2D, ¿no? De acetato. Aquí ya tú utilizas diferentes términos, ¿no? Entre esos, lo que son grises se va a llamar isodenso. Lo que es negro, 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 hipodenso, ¿no? Y lo que es blanco, hiperdenso. Entonces en tomografía tienes que utilizar esos términos, ¿ya? Pues si en el examen yo les consulto, les pregunto cuáles son las densidades que nosotros debemos utilizar: isodenso, hipodenso, hiperdenso. Todos son densos, lo único que tienes que aumentar aquí es el hiper, el iso, que es el medio, y el hipo, que es abajo. ¿Qué más ven en el seno maxilar, aparte de lo que está en contacto de ese implante? ¿Qué ven? Porque ahora estamos en el seno, ¿no? Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Cuando ustedes hacen alguna cirugía, siempre deben fijarse si dejas alguna espícula, ¿no? Eso igual puede provocarte una infección en el implante alrededor, ¿ya? Entonces hay que fijarse cuando hagan ustedes las cirugías. Igual hay que revisar todo: tabla vestibular, tabla palatina, mesial, distal. Puede ser que esta está fracturada, ¿no? Y acá vamos a poder evidenciar un diente supernumeral dentro del seno maxilar. ¿Ya? Entonces esa cosita que ustedes están viendo ahí es un diente supernumeral. Entonces, no, ya estoy en la mitad. Entonces, esas son las densidades que nosotros utilizamos. Igual, de la misma forma, ustedes pueden hacer el estudio renderizadamente, ¿no? En todos los planos. Y ustedes tienen que ubicarse en 3 planos bien importantes. 3 planos. ¿Cuáles son los 3 planos que utilizamos? El plano axial, plano coronal y sagital, ¿no? Entonces tú puedes hacer estudio, ¿no? Mediante un estudio axial, y puedes verificar que sí había una espícula, había un resto radicular que estaba provocando la infección, ¿no? Igual le explicas al paciente que en este implante sí había una lesión, ¿no? Por vestibular. Por eso les digo que cuando hagan alguna extracción, revisen bien, ¿no? Hay que revisar bien, porque yo hace ratito igual he hecho una exodoncia y el chango estaba pues con su boca así hinchada, ha seguido la infección, todo. Pero obviamente cuando haces una extracción siempre hay que ver a nivel apical si hay un tejido de granulación. ¿Por qué? Hay una razón, ¿por qué se ha hinchado esa carita? ¿No? Entonces hay que hacer una extracción, curetaje, todo. Cuidado que hagan las extracciones y lo dejan ahí. Por eso pasa a veces las alveolitis húmedas, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Dame una consulta. En caso, digamos, de que el implante que nos pasemos, ¿no? en el seno maxilar al momento de hacer el implante, ¿qué conducta deberíamos tomar? No, pues en ese caso a veces hay incluso roscas que todo el implante lo extrae. Otra vez hay que poner, ¿no? Y para eso tienes que hacer un estudio tomográfico, pero tener las dimensiones exactas de este hueso, tanto en lo que es la altura y el ancho. Si tú eliges un implante que va a entrarse a este seno maxilar, otros acuden a una cirugía, ¿no? Cabuelo, levantamiento del seno maxilar,
colocan hasta el hueso, ¿no? Ahora ya la plaqueta rico en fibrina igual se coloca ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, miren esta imagen, ¿no? Se trata de una imagen que está justamente ahí en medio de 4 personas. Estas 4 personas eran los Beatles, ¿no? Estas 4 personas han sido en el año 1971 a través de la disquera EMI aplicó lo que es la tomografía, ¿no? Entonces, la misma disquera, que era EMI, ha impulsado el estudio para que se dé inicio a lo que va a ser la tomografía. Entonces, quiere decir que los Beatles han subvencionado para que pueda dar inicio en el año 1971. ¿Ya? Y hubo este doctor, ¿no? En ese tiempo había el TAC, como les he dicho al principio, ¿no? Tomografía axial computarizada, ¿no? Ese término ya no se utiliza y se utiliza el término de tomografía computarizada. Y tienen que dividir 2 aspectos importantes. Nosotros utilizamos la tomografía combi para estudios de lo que va a ser cabeza, ¿no? Todo lo que es la parte de la mandíbula. Y para todo el cuerpo, lo que va a ser la tomografía helicoidal de multicore, lo que tenemos en el hospital. ¿Ya? Igual puedes hacer estudios de la cabeza, sí, puedes hacer estudios con eso, ¿no? Pero la diferencia es de que estás en una camilla, ¿no? Estás en una camilla y ese giratorio, ese aparato giratorio entra a tu cabeza, ¿no? Pero solamente puede hacer cortes para cirugía maxilofacial. Por eso los cirujanos maxilofaciales dicen igual puedes colocar o utilizar una FAMBI, ¿no? Ya no es combi, es FAMBI, ¿ya? Entonces había un médico obviamente allí que era también ingeniero y este médico, ¿no?, midió las escalas de Hounsfield, por eso se llama Hounsfield. Hay unas escalas que ahorita les voy a mostrar que miden, digamos, ¿no? Igual, así como vemos el kilovoltaje, igual es una escala de Hounsfield, ¿ya? Pues la tomografía computarizada, como están viendo acá, utiliza, ¿no?, un método de diagnóstico por imágenes que permite la visualización de segmentos del organismo a partir de múltiples determinaciones de absorción de rayos X. ¿Ya? Igual entra acá una fuente, como están viendo acá, entra una fuente, ¿no?, que es de rayos X, ¿no?, la persona y el sensor. ¿Ya? Entonces eso gira alrededor de tu cabeza, ¿no? Les dije que hay un arco en C y ese arco en C puede moverse de 14 a 17 segundos, ¿no? Es lo mismo que hacemos las aplicaciones panorámicas, ¿no? Lo único que varía es que estos ya utilizan sensores, ¿ya? Entonces la tomografía computarizada se utiliza una combinación de rayos X y tecnología computarizada, que sería el ordenador, y obtener las imágenes seccionales. Entonces, partimos de este punto que tomos quiere decir corte y grafos, imagen, gráfico. ¿Ya? Tomen apuntes porque no les voy a pasar las diapositivas de esto. ¿Listo? O con saquen captura, no importa. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, obviamente ya se divide. Pues la tomografía computarizada no es como dicen los odontólogos, ah, ya listo, sacarle una tomografía computarizada, ¿no ve? Pero no sabes pues qué tipo es ahora, cuál es, con qué estudios se vale uno, ¿no? Entonces hay 2 tipos de tomografía computarizada. El de espiral multicorte, que están viendo acá en esta imagen, ¿no?, donde entra uno, digamos, ese aparatito grande y esto tiene detectores, ¿no?, incluso cortes, ¿no? Esos detectores van a detectar, ¿no?, todo lo que uno tiene, ¿no?, y sirve para estudiar todo el cuerpo. Mientras que la tomografía combi
se aboca solamente a lo que es la cabeza. ¿Ya? Se utiliza un término, ¿no?, que le llaman CBCT. ¿Ya? Igual, o tomografía volumétrica, o CBCT, ¿no?, que son los sistemas de tomografía computarizada de haz cónico. Eso quiere decir CBCT. Si algún momento igual ven ustedes, ¿no?, ese término se utiliza. ¿Ya? Son una variación de los sistemas de tomografía computarizada tradicionales. Como están viendo acá, esto es igual lo mismo, ¿no? Es un arco en C, ¿no?, donde ingresa el paciente. Obviamente va a haber una fuente de radiación, ¿no?, la persona y el sensor. Y ese sensor obviamente va a pasar al ordenador, ¿no es cierto?, para poner la imagen. Está representado en esta imagen. ¿Ves? La fuente, el objeto y el sensor. Ahora, doctor, ¿por qué pone ahí ese cilindro? Ese es el tamaño que estamos haciendo el estudio. ¿Ya? En esta página donde les pasé, ¿no?, tienen ustedes, ¿no?, dice ahí, tomografía de haz cónico combi. Indique el volumen que usted necesita, ¿sabes? El volumen puede ser pequeño, ¿no?, como están viendo ahí, puede ser mediano o puede ser grande. Si yo voy a hacer un estudio del cuadrante solamente izquierdo, ¿no?, inferior, ¿qué tomografía yo utilizaría? ¿O qué tamaño de volumen? ¿O qué tipo de foco? Solamente quiero este, ¿no? Este sector 5 o 5. Entonces indican ahí y qué, ¿no? Realmente qué pieza es la que necesitan. Puede ser una 46, ¿no?, una 47, o finalmente un tercer molar que sería un 48. ¿Okay? Eso es campo pequeño. ¿Ya? Otros utilizan el 8x5. No son volúmenes, por eso se llama volumen. Y por eso está representado por un círculo, ¿no? Entonces quiere decir eso: 5 de diámetro y 5 de alto. Si yo utilizo 8 por 5, entonces, ¿cómo va a ser? 8 de alto, 5 de alto. ¿Ya? Y así. Entonces, si yo quiero tomar el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿qué tipo de foco vamos a utilizar? ¿Qué tal? Tamaño de volumen. 8%. Muy bien, 8 por 5. Y cuando quiero tomar todo lo que es la cabeza grande, todo, 20 por 18. es lo que ahorita tienen, es lo que ellos te ofrecen como centro radiológico, porque su volumen hasta eso puede llegar. La siguiente que vamos a hacer la práctica, ya voy a utilizar los sensores, voy a mover y ustedes ahí se van a dar cuenta que todo esto, ¿no?, es como un cilindro que está entrando ahí. Toda esta partecita está entrando ahí, ¿no? Entonces, por eso se llama. Los sistemas, ¿no?, combi, que también está representado por CBCT, ¿no?, utilizado por los profesionales de la odontología, giran alrededor del paciente y capturan datos mediante un haz de rayos X, ¿no?, en forma de cono. Estos datos se utilizan para reconstruir una imagen 3D de las siguientes regiones de la anatomía del paciente dental: región oral, maxilofacial, ¿no?, de lo que va a ser la boca y la mandíbula, el cuello, los oídos, la nariz y la garganta. ¿Ya? En el año 1980, como les dije, se hizo una publicación de un artículo en lo cual dice que estas técnicas de estudio o esta tomografía combi se utilizaba específicamente para los implantes, ¿ya?, particularmente. ¿En qué año? En el año 1980. ¿Ya? Con ese fin se hizo la tomografía combi, pero ya hoy en día incluso ya se utiliza lo que es la parendodoncia, todo, ¿no? Entonces, para que no se aburran, vamos a ir pasando. Esto igual en 1999. Araibis y sus colaboradores se introdujeron, ¿no?, para ver los diámetros, el kilovoltaje que se va a utilizar,
analizar cuánto de kilovoltaje entra para un estudio, ¿no es cierto? Entonces, si es que pueden, ¿no? Sáquenle poquito ahí para que se fijen cuánto de kilovoltaje se utiliza. ¿Ya? Ya, la tomografía computarizada dice brinda gran cantidad de datos, no obtenidos mediante el uso de métodos de estudio por imágenes convencionales. O sea, ¿qué quiere decir eso? No todos los pacientes van a estar indicados para tomografía. Si aquí 15 pesos, 200 pesos, mucho para ustedes es harto, ¿no? Imagínate que el paciente ni queriendo se va a sacar una combi, a menos que fuera un paciente particular, ¿no? Entonces, eso tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que el estudio que hacen convencionalmente, ¿no? A veces requiere sí o sí de una tomografía computarizada. Entonces, acá la diferencia, ¿no? La tomografía computarizada es una tomografía espiral, ¿okay? Porque está yendo el estudio como espiral, miren, circularmente. Ha ingresado la persona, ¿no? Y empieza a tomar, ¿no? Los detectores, ¿no? Y los cortes, ¿no? Por corte, cuando es la tomografía espiral, ¿no? De corte. Si en el examen les pregunto igual esto, obviamente que es una tomografía espiral. Muy diferente a una persona que está parada o está sentada, que sería la tomografía combi. ¿Ya? Sí. ¿Y de cuántos son los cortes? Depende del aparato. Por ejemplo, el aparato de allá de Yucatán es Philips. Les marca de 12 a 36 cortes. ¿Qué quiere decir? Imagínense un jamón. Un jamón. Y el jamón lo puedes, cuando te lo cortan, te dicen, ¿quiere delgadito o quiere grueso? Ah, ya delgadito. Entonces, mientras más delgado sea, más clarito es. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si digamos en 0.04, ¿no? unidades de micrón quieren hacer el estudio, serían pues recontra chiquitito, ¿no? Para poder identificar algún estructura, y lo van cortando. Es como si ese diente que tienen ustedes lo vayan estudiando 0.04 unidades de micrón, ¿ya? Corto, en la combi. En la otra, obviamente, que es de 12 a 36 cortes, el de Philips, pero les van a indicar cuando vayamos allá al hospital, ¿ya? Entonces, hay mucha diferencia, ¿ya? Muchos de los cirujanos maxilofaciales, y ustedes van a ver, ¿no? En los informes que ellos realizan, ¿no? Los radiólogos ponen, necesita el paciente un estudio FANBIN. Así como hay CONBIN, hay también FANBIN, ¿no? Entonces el FANBIN se relaciona a lo que va a ser la tomografía, ¿no? Espiral multicorte, ¿ya? Entonces el FANBIN es en forma de abanico y la tomografía CONBIN en forma de cono, ¿ya? Fíjense bien, FANBIN, CONBIN. No sé, alguna patología, algún tumor maligno, va a estar relacionado con el cuerpo, porque a veces hace metástasis, ¿ves? Entonces hay que hacer ese estudio, no solamente en la boca, sino que tienes que valerte de lo que va a ser los órganos internos de lo que va a tener el paciente. Y para eso te piden, por favor, doctor, se recomienda realizar al paciente, ¿no? Una tomografía FANBIN. ¿Qué quiere decir? La tomografía espiral multicorte, ¿no ven? Que sus haz de rayos X, ¿no? Como están viendo acá en esta imagen, es en forma de abanico. ¿Listo? Mientras del CONBIN, como dice, ¿no? Un cono truncado. Eso se llama CONBIN. Es la única diferencia, ¿no? Y obviamente acá entras a lo que va a ser, es una representación, ¿no? Es para el FANBIN, pero los rayos vienen en forma de cono. ¿Listo? Nada más. La CBCT dice permite la evaluación de múltiples condiciones del área maxilofacial
del área maxilofacial con menores dosis de radiación, ¿no? Entonces, hay patologías. Y estos son las unidades de medida, ¿no ve? Porque nosotros vamos a estar expuestos a una radiación. Estamos expuestos, todos, en este momento. ¿Por qué podríamos estar expuestos? ¿Por qué la radiación? Por las ondas de los celulares. También, ¿no ve? ¿El sol? Ese espectro electromagnético, hay un espectro electromagnético. Siempre les dije, ¿no? Ondas largas, ondas cortas. Y sobre todo, como dice su compañera, el sol, ¿no? Y los rayos ultravioleta. Entonces, por eso estamos nosotros constantemente irradiados. Y esa radiación se mide pues por las unidades de micrón, ¿no? O microsievers, como están viendo ahí, ¿no? En un día nosotros recibimos 8 microsievers de radiación, ¿ya? Y esa es una comparación de lo que son los aparatos digitales, el aparato fílmico más alto, ¿no? El combin o el médico, ¿ya? Entonces, el médico obviamente el aparato médico, como están viendo, va a ser más microsieverts, ¿no? Vamos a recibir mayor radiación, a eso se refiere. El combin, ¿dónde se encuentra? La segunda. En la tercera, ¿no? ¿Y cuántos microsieverts vamos a recibir? 25 a 60. Anótense eso. Por lo que han venido a ver ¿ya? Entonces, 25 a 60 microsieverts. ¿Lo ven? Entonces, esa es la dosis de radiación. ¿Ya? En un simple vuelo, cuando ustedes viajan a algún lugar, igual podemos ver una radiación que se está midiendo a través de los microsieverts. Vamos a empezar esto sí. El FOB quiere decir, ¿quién sabe inglés? Fernanda. Exacto. El FOB, ¿no? El FOB. ¿Qué quiere decir en castellano? Tamaño de campo. Es lo que están viendo ahorita ustedes en la hojita, lo que van a solicitar. Y ese tamaño de campo, pues es grande, mediano, pequeño, como les dije, ¿no ve? El grande, como están viendo acá, va a ser todo lo que va a ser el macizo facial más el cráneo. Mientras el medio solamente va a ser el maxilar superior y el maxilar inferior. Y el pequeño, sectores donde tú, ¿no? Solamente quieres saber que son pequeños, ¿no? O sea, puede ser un solo cuadrante, ya sea superior o inferior. Algunos aparatos, ¿no? Van a depender mucho del software. Hay un software que están manejando Plan Meca, ¿no? Raquel igual tiene un informe, ¿no es cierto?, en el cual el distribuidor es Plan Meca, la marca, ¿no? La marca comercial, ¿no? Es Romexis, ¿no? Es el software, pero también hay otros tipos de software y depende mucho, porque hay otro que es el Galileo, ¿no? Entonces, todo depende del fabricante para ver el tamaño del campo al cual está expuesto el paciente, o cuál vas a requerir o cuál vas a necesitar, ¿ya? Tenemos acá el FOB, como están viendo ahí el paciente está ingresando, en este caso, ¿no? La altura, si vamos a tomar 5 por 5, es 5 de alto, 5 de diámetro, es como un cilindro, ¿ya? Podemos hacer estudios de 12 por 8, ¿ya? Y podemos hacer estudios de 15 por 12, ¿ya? Entonces la parte posterior, ¿no? Como este es un cilindro, ¿no? Imagínense que se acaba cruzado de los dientes, ¿ve todo esto? ¿Qué corte sería esto? ¿Axial, sagital o coronal? Axial, ¿no? Entonces niñito tiene que darse de cuenta. Entonces toda la parte posterior siempre va a tener algo de distorsión, porque lo que estamos haciendo es estudiar ese cilindro, ¿no ven? Entonces miren, es como un círculo que representa lo que va a ser la mandíbula. Entonces todo lo que vaya a la parte posterior de la rama ascendente, todo puede sufrir alguna distorsión, por eso ahí está marcadita, ¿ya? Entonces el FOB, como están viendo acá, es el tamaño de campo. ¿Cómo había sido? ¿Qué se llama? El FOB, ¿qué es? Tamaño de campo, ¿no ven?
ya sé que es CBCT, una tomografía de Ascon. Como están viendo ahí, es como un cilindro. Ya el rato que nosotros estudiamos esto, es como un cilindro. Ya, altura y ancho, eso nomás nos indica. ¿Listo? Entonces acá igual hay distancias para poder ver, visualizar, el combin, el periapical y la panorámica, ¿no? Las dosis. Y acá hay bastante diferencia, ya en lo que va a ser la tomografía CBCT y la de multicorte. En la de multicorte a nosotros no mucho nos va a servir, por eso les digo que la tomografía de multicorte solamente es para la cirugía maxilofacial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos una TEN, no vamos a poder identificar lo que va a ser la lámina dura, el ligamento periodontal y la cortical del hueso, como lo hace el CBCT. ¿No ven? El CBCT nos marca bien, incluso nos diferencia lo que es la lámina dura, el trabeculado óseo, ¿no? El ligamento periodontal, el espacio, ¿no? ¿Ya? Entonces, la tomografía volumétrica de ascónico tiene versatilidad, ¿no? Su aplicación reconstruye reconstrucciones multiplanares en 3D y evaluaciones interdisciplinares, ¿no? Como están viendo acá, esto es una patología que alguna vez uno de ustedes me dijo, querubismo, ¿no? Querubismo es una patología, ¿no? Cuando un niño tiene bastantes dientes supernumerarios, no es bien difícil de identificarlos, pero no hay que asustarse porque aquí no hay que extraer nada, ni tampoco hay que extraer uno por uno, ¿no? O identificar este sí es permanente, este no es permanente. Gradualmente va bajando, o sea, no hay que hacer nada en este paciente. Ya al principio aparecen con hartos dientes supernumerarios, pero con el tiempo no tienen que tocar nada, porque gradualmente a veces reabsorben, ¿no? Se desaparecen estas piezas, ¿ya? En esa patología, ¿ya? Entonces, si es que ven así, no se van a asustar, ¿ya? ¿Cuál es el formato? Dice, ¿no? Porque cada software tiene un formato universal para las imágenes médicas. Y ese software, ese formato en el cual nosotros hacemos el estudio, ¿no? Es el DICOM. Se escribe DICOM. Despierten los que están durmiendo porque no voy a poder después, a mí más me van a contagiar, ¿no? Entonces, esto van a hacer ustedes la siguiente semana, los diferentes cortes. El primer corte, de acuerdo a los planos tangenciales, ¿qué serían? Coronado. Este y este Axial. axial. ¿Y esto? Muy bien, pues renderizado, ¿ve? Es con esta imagen que les dije que a los pacientes les explicas, ¿no? Tienes un diente retenido a nivel de la sínfisis del mentón, entonces haces el estudio, ¿no? Pues es un canino, qué forma tiene, entonces todo eso nos ayuda. ¿Listo? Entonces, eso, Valentina, ¿qué dice? DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine. Ahí está, ¿ve? Entonces, ese es el formato. Ese es el formato con el cual nosotros podemos hacer el estudio, ¿no? De cualquier imagen médica, no solamente de lo que va a ser el cómic. ¿Ya? Este DICOM obviamente es la estándar de transmisión de imágenes médicas y datos entre lo que va a ser el hardware de propósitos médicos, ¿no? Las aplicaciones más comunes de este estándar son la visualización, almacenamiento, impresión y transmisión de las imágenes. ¿Ya? Entonces eso igual anótense. Y ese formato DICOM igual se puede exportar. ¿Listo? Lo están durmiendo mejor para mí. Un alumno más para el siguiente semestre. ¿No? Entonces ese formato DICOM, obviamente que es a veces abierto o es cerrado. Abierto porque otra empresa la puede patentar y utilizar, pero cuando son formatos cerrados tiene que ser de la misma marca. Si tienes tú un tomógrafo que fuera de la marca Sirona, obviamente que tu formato tiene que ser de Sirona, ¿no? Si es de Plan Meca, obviamente tiene que ser de Plan Meca, ¿no? Tu visualizador, ¿ya? Entonces nos ayudan
¿no? Como toda radiografía, ¿no? Ver tridimensionalmente qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando hay una pieza retenida, ¿no? Siempre les digo que a veces causa reabsorción externa en la pieza que está erupcionando, ¿no? Entonces, también pueden utilizar un formato STL, ¿no? Este formato de STL es estándar en lenguaje, dice, ¿no? Es representación triangular de un objeto 3D. Es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Han debido ver los escáneres. Los escáneres tienen este formato, porque su formato no es como este cuadradito que están viendo acá, sino que este formato es formato triangular, ¿ya? Y eso se utiliza mucho para los escáneres, ¿no? Cuando ustedes han tallado un muñón, ¿no? Varios cuadraditos, varios triangulitos, el detector van viendo triangularmente, ¿ya? Y eso igual hay que saber, ¿no? Si nosotros utilizamos una generación, como han visto acá en esta otra diapositiva, STL, no nos va a marcar bien, o sea, no nos va a hacer diferenciar. A veces aparece como si fuera una penumbra, ¿no ve? O como una sombra, no va a ser como un daico, ¿no ve? A través de eso puedes hacer construcciones de la imagen tomográfica. Y aquí vamos a... Esto quiero que saquen foto, por favor, no sé, para que tengan ustedes. Y vamos a diferenciar bien, ¿no? El 2D y el 3D. El 2D, obviamente que vamos a tomar una matriz. Esto imagínense que es una sola matriz. Y en la matriz vamos a tener píxeles y vamos a tener voxels. Todo lo que es píxel es como una ventanita. 2D, dos dimensiones. Solamente podemos ver 2D. Cuando nosotros vemos 3D, o sea, tercera dimensión, ya estamos hablando de voxel. ¿Y el voxel qué es? Es el volumen, dice, ¿no ve? Del tejido al que representa el píxel. Es decir, el grosor de corte. ¿Ya? Y el píxel, ¿qué ha sido? Corresponde a cada celda de una matriz. El valor del píxel determina su brillo. Mientras más pequeñito sea, mucho mejor será la claridad, ¿no? Entonces, el 2D, ¿qué representa? El píxel, ¿no ve? Dentro de una matriz. Y el 3D, el voxel. Entonces, el voxel, como ven, ¿no? Ya tiene en profundidad un diámetro, ¿no ve? Esto es píxel y esto es voxel, ¿no? Entonces, el voxel, chicos, es el grosor, ¿no ve? Entonces, es el grosor que tú estás pidiendo, ¿no? Puedes hacer grosores delgados, grandes, ¿no? Píxeles, todo lo que estamos viendo, ¿no ve? Ventanitas únicas, ¿no ve? Todo lo que ves depende, las que tienen las radiografías convencionales. Y el voxel en profundidad, como un dado. Ya, obviamente que mientras más pequeño, dice, sea el tamaño del voxel, mayor será la resolución espacial. ¿Listo? Entonces, si tú haces un corte, ¿no? Del FOV, del tamaño del campo, puedes hacer grande, puedes hacer pequeño. El tamaño máximo del voxel puede estar medido hasta 0.2. Eso depende del suelo, hasta dónde pueda alcanzar. ¿Ya? Pero, como dice acá, mientras más pequeño sea el tamaño del voxel, mayor será la reducción espacial. Es como esto. ¿Ya? Esto es un voxel, ¿no ve? O es un píxel. Voxel, ¿no ve? Entonces, todo esto, lo que ustedes están haciendo, incluso ya hoy en día lo transmiten a 3D, ¿no? Hay máquinas que muchas lo inyectan y lo escanean y listo, lo hacen en esta calderita más bien, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. ¿Ya? Ejemplos, dice un píxel, obviamente, solamente lo que tú estás viendo, ¿no? Dos dimensiones, ¿no ve? Ancho, altura. Y el voxel, profundidad, todo lo que está viendo. ¿Listo? Aquí otro ejemplo, ¿no? Puede haber voxels pequeños de la misma dimensión o como puede haber voxels más largos. Eso depende del grosor que ustedes van a solicitar. ¿Ya? Mientras más pequeños, la imagen es más clara.
y para esto tienen que saber anatomía, ¿no? Todo lo que es las estructuras anatómicas, seno maxilar, fosas nasales, cornetes, ¿no? El zigoma, ¿qué más? Ya. MPR significa reconstrucción multiplanar. ¿Ya? ¿Qué es el MPR? En algún momento les van a decir, ¿no? ¿Y acaso no has llevado? El MPR es la reconstrucción multiplanar. ¿Ya? Y puede haber generadores de rayos X y detectores. ¿Ya? Esto ya llevamos porque son los factores de exposición. En radiología, así como en tomografía, el uso de aparatos periapicales, los equipos panorámicos, siempre vamos a tener los factores de exposición, ¿no? Y no es que yo, digamos, les ponga preguntas de sexto, ¿no? Sino que también todo el tiempo en radiología van a escuchar esto. Miren, hasta en tomografía, qué es el kilovoltaje, qué es el miliamperaje, el tiempo de exposición y la distancia focal. Todo, en radiología es importante esto, ¿ya? El punto focal, ya saben, mientras más pequeño sea el punto focal, ¿no? Más nítida va a ser la imagen. Y eso va a depender de que cómo ustedes tomen la angulación, ¿no? Sobre todo en las técnicas de bisectriz. Si ese punto focal es un poquito más grande, va a aparecer en sus imágenes un halo, ¿no? Que se va a denominar penumbra. ¿Ya? Esas son las características. El stitching, dice, ¿no ve? Que está en inglés, pero que en castellano quiere decir cosido. ¿Ya? Cosido, ¿por qué? Porque nos va a representar tres campos pequeños, ¿eh? 1, 2, 3. Se puede fusionar, los radiólogos sí lo pueden fusionar. Por eso se llaman cosido o stitching. O sea, si digamos yo quiero hacer una 5x5 acá y quiero hacer otra 5x5 en el maxilar superior, lo unen esa imagen y lo tienen como uno solo, ¿ya? Como están viendo acá. Entonces acá han entrado 3 5x5, miren, 5x5, 5x5, 5x5. Han unido la imagen y lo han vuelto una sola. ¿Ya? ¿Pueden hacer reconstrucciones secundarias? Sí. Estos cortes igual les voy a enseñar, no es nada difícil, está en el software. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer el estudio corte por corte para determinar alguna reabsorción ósea, alguna inclinación de la pieza, alguna relación, o si en el seno maxilar ha habido hay un contenido aéreo, ¿no? Y hacemos de acuerdo a los cortes transaxiales, ¿ya? Evaluación de las piezas. Miren, cuando tengan una infección, ¿no? Un absceso, tengan una fístula, tienen que tener mucho cuidado con la posteritis, ¿no? Y posterior a eso la osteomielitis. Entonces, para eso se utiliza, no para hacer. Ahora, los grosores de corte tú puedes hacer, en el software igual puedes utilizar. Mejor si te entregan en CD, ¿no? Porque ahorita te van a imprimir, pero en CD es mucho mejor, porque vos empiezas a desplazar, a encontrar lesiones, ¿no? Que se encuentran a nivel del periápice, que han causado erosión, ¿no? Entonces, mucho va a determinar el tipo de corte. Entonces, en este paciente, miren, se ha hecho un corte de 1.5 a 1.6 para poder identificar esa lesión. Vas otra vez, ¿no? Vas cortando, ¿no? Para poder hacer ese estudio, ¿no? Entonces, espacio entre corte y corte, ¿sí, no? Entonces, hay espacio. Se puede hacer varios cortecitos. Ya todo depende del diámetro. El software es bien importante. Les voy a mostrar. ¿Ya? En cuanto al corte panorámico, tienes que respetar, pues, ¿no? La capa de corte focal. ¿Qué es la capa de corte focal? Es el pasillo ingresa. Muy bien. Capa de corte focal o pasillo focal, eso tienes que sí o sí respetar, ¿no? Es como una norma. Tú tienes que colocar acá la mandíbula. Si tú te vas hacia atrás o si tú te vas hacia adelante, ¿no? Puedes provocar ensanchamiento
o puedes colocar en adelgazamiento, ¿no? En los pacientes. Por eso no salen bien las panorámicas. Cuando sacan panorámicas, igual fíjense si está bien posicionado el paciente, porque hay radiografías que recientemente están viniendo y el hueso hioides está superpuesto a lo que va a ser la basal de la mandíbula, ¿ya? Entonces, hay vistas panorámicas, igual puedes hacer con esta tomografía. Tienes ¿dónde está? Y imágenes, ¿no? Donde tú puedes diferenciar incluso el conducto dental inferior si es bífido, porque miren acá, este conducto, por ejemplo, dental inferior, sube hacia arriba, miren, no es uno solo, está bajando, ¿no? Y acá se está dividiendo hacia arriba. Y a veces hay relaciones con el tercer molar. Por eso es que a veces pasan las lesiones, ¿no? Y hemiplegias. Por eso hay que tener siempre una radiografía. Ya traten de siempre tener a la mano y que les entre hasta el fondo. La técnica de Donovan es importante, ¿no? Si es que ustedes van a trabajar con las periapicales. Ahora, si ustedes dudan de esa pieza de que está muy atrás y está en relación al nervio dentario, soliciten nomás una tomografía, ¿no? En ese software ustedes, los operadores técnicos, ya se los van a marcar si hay relación con lo que va a ser el nervio dentario, ¿no? O si este dentario es bífido, ¿no? Y estas reconstrucciones que hoy en día ya han debido escuchar ustedes, ¿no? Que es reconstrucciones en 3D, ¿no? Que son representaciones volumétricas. Ya nos permiten la visualización selectiva de diferentes tipos de tejidos con diferentes densidades. En vez de ver solo el más superficial, se puede obtener en blanco o a colores, ¿no? Entonces esto igual les voy a enseñar a hacer para que ustedes puedan identificar, ¿no? Y esto pueden reclutar. En este caso, por ejemplo, es de un paciente que tenía ateromas calcificantes, ¿no? A veces en el examen de grado no falta uno que les un jurado que viene del colegio o algo, o les preguntan, digamos, de la UNSA. Entonces, estos ateromas generalmente se encuentran a nivel de la bifurcación, ¿no ve? De lo que es la carótida externa y la carótida interna. La carótida primitiva sube y en la bifurcación donde existe ese ganglio, ¿no? Ese ganglio bombea, ¿no? Carótida externa, carótida, justo ahí, a nivel de la tercera, cuarta vértebra cervical, se va a encontrar pequeñas manchitas blancas, miren, radiolúcidas, ¿no? Entonces eso nos da indicio a que este paciente puede estar sufriendo una arteriosclerosis o puede tener algún problema que posteriormente se puede volver cerebrovascular, una ACV, ¿no ve? Entonces, si ustedes hacen un estudio, miren, hay hartas cositas, ¿no? Y esto se encuentra en las arterias, ¿ya? Son pequeñas calcificaciones de grasa. No se van a olvidar, métanse a la cabeza, de repente nomás les toca a alguien, ¿no? Plebolitos, ateromas, ¿no? Esos son calcificaciones grasas que pueden subir al cerebro, ¿no? Entonces, provocan un problema arterio cerebroso vascular, ¿no ve? Y bueno, esto ya es reconstrucción 3D, ¿no? Que es una proyección de máxima intensidad. Ya, igual tiene este software una parte donde puedes tú incluso cambiar los tonos, los colores, ¿no? La proyección de máxima intensidad es el principio que consiste en representar únicamente el material con mayor densidad, lo que significa que un fragmento de hueso más denso reducirá la información en el resto de tejidos. ¿Ya? Entonces hoy en día incluso puedes hacer con este software, ¿no? Estudiar todo este espacio faríngeo, la epiglotis, ¿no? Todo lo que es la vía aérea, ¿no? Si no hay obstrucciones, nada. Y esta es la escala que nosotros utilizamos, ¿no? Esas unidades en tomografía están medidas por Hounsfield, ¿no? Porque Hounsfield fue el que es ese ingeniero que ha detectado, ¿no?
Y el valor numérico dice de cada píxel está relacionado con la composición del tejido. Si ustedes se fijan acá, ¿no? Es como si esta ventanita, ¿no?, diferencie lo que es el blanco y el negro, ¿no? Abajo de lo que es menos 0, todo lo que es menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, ¿no?, se va a ver en el agua, en la grasa y en el aire. Todo lo que es blanco, hueso. Entonces, todo lo que ustedes vean en la tomografía, el hueso va a ser blanco. Mientras todo lo que va a ser grasa, agua y el aire, ¿no?, va a ser negro. Así como nosotros sacamos las densidades de radiolúcidos del seno maxilar, ¿no? De acuerdo a las densidades, va a ser radiolúcido o radiopático. Radiolúcido, ¿no? En tomografía, lo negro y poderoso, ¿no? Porque el hiper es lo blanco y el iso es lo gris, lo que está al medio. ¿Ya? Entonces dentro de eso están los tejidos y el agua. ¿Ya? Por eso también cuando ustedes han visto un seno velado, ¿no?, hay una hipodensidad y hay una isodensidad. No es totalmente blanco. ¿Está? Y esa tienen que saber diferenciar. ¿Ya? Como están viendo acá, no hay continuidad del seno maxilar o lesiones igual a nivel de la mandíbula, ¿no? Igual pueden ver patologías, ¿no? Cortes sagittales, cortes axiales, en todos los cortes que ustedes ven aquí. ¿Listo? Entonces la CBCT dice permite identificar adecuadamente los aspectos anatómicos y patológicos, desarrollar la integración multidisciplinaria y nos permite excelente orientación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. ¿Ya? Como les dije, la siguiente semana van a dar